Y bien, ayer se aprobó por unanimidad el proyecto de ley de consulta previa en el Congreso. Hemos invitado ahora a Lilian Landeo, que es especialista en temas indígenas de la OIT. Estamos hablando precisamente de la aplicación de una convención, la Convención 169 de la OIT, que es la que disponía la consulta previa para los pueblos indígenas. Y por eso lo hemos invitado. Y a Iván La Negra, que es adjunto a la Defensoría del Pueblo para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, habría que precisar un poco los alcances, las implicancias exactas de esta ley para conocerla un poco más, ¿no es cierto? En primer lugar, esto beneficia o es para consultar a los pueblos indígenas, ¿no es cierto?, y a los pueblos tribales. ¿Cómo se define pueblo indígena? Eso quería preguntarle. Bueno, gracias por la oportunidad de poder expresarnos. El convenio 169 del OIT, aprobado en el año 1989 y ratificado por el Perú en 1994, no define lo que son pueblos indígenas. No define. Ustedes no van a encontrar una definición explícita de lo que son pueblos indígenas. Lo que el convenio 169 hace, aporta una serie de criterios objetivos y subjetivos que le permita a un Estado definir lo que son pueblos indígenas de acuerdo al contexto cultural que tiene en su ¿cuáles serían esos elementos? Los criterios objetivos son el hecho de que las poblaciones se encuentren asentadas en determinados territorios tradicionales, el hecho de que mantengan sus instituciones, sus usos y costumbres, que tengan su lengua, que mantengan su cosmovisión, que tengan sus organizaciones propias. Son criterios que nosotros los vemos. ¿Eso está recogido en la ley nuestra, doctor La Negra? Sí, así es. El artículo 7 de la norma, al hablar de los criterios de identificación de los pueblos indígenas, recoge precisamente esos criterios que están en la Convención y señala de manera expresa que además son descendencia directa de las poblaciones originarias que estaban en el territorio antes de la conquista. De acuerdo. ¿Y esto cómo se va a identificar, a procesar, digamos, porque cómo se va a, digamos, tendrían que acreditarse las comunidades nativas o quizás algunas campesinas tendrían que decir, oiga, yo soy indígena? ¿Cómo va a ser este procedimiento? Eso no está establecido todavía. El hecho de que hayan los criterios objetivos significa que no son los únicos. No bastan solamente tener criterios objetivos, también tenemos que tener criterios subjetivos. Y eso es la autoidentificación del grupo indígena. Es decir, que el grupo se autoidentifica como Ashánica, Machiguenga, Shipibo, y son unidos los dos criterios, va a permitir el Estado que define en última instancia. Pero en la ley, ¿quién la va a cumplir? Que es el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura. Y ese viceministerio tiene que haber una base de datos oficial, donde tiene que haber una determinación precisa de los pueblos indígenas y de sus instituciones representativas. De tal manera que en esa base de datos esté cuáles son esos pueblos, dónde están ubicados, la información étnica y cultural del mismo y además cuáles son las organizaciones representativas de dichos pueblos. Pero me imagino que tiene que haber, hablando de consulta previa, una consulta a estos pueblos para ver si se cumplen los criterios subjetivos, es decir, si realmente se autoidentifican, o es una decisión a priori de la... No, es exactamente una decisión que tiene que tomarse con participación de los pueblos indígenas y es una tarea pendiente. O sea, en verdad lo que ha ocurrido es que el Estado peruano no ha hecho el trabajo de hacer esta identificación. Entonces lo único que tenemos... Eso va a ser una cosa bien laboriosa. Lo único que tenemos como información oficial es lo que ha hecho el INEI, que es en el censo incluir una pregunta sobre cuál es tu lengua materna. Y si es nativa, ha considerado a esa población como indígena. Entonces, eso es un criterio... Pero el censo es individual, no es grupal. Exactamente. Entonces, lo que se requiere es un trabajo de campo, muy intenso, además en el terreno tiene que ser, para ir con los pueblos indígenas y efectivamente identificar la población que pertenece a esta categoría. De acuerdo. Entonces, eso respondería también al artículo 2 y al artículo 33 del convenio, que pide una acción sistemática y coordinada del Estado para definir a los pueblos indígenas, pero también para establecer una institucionalidad estatal para el tratamiento del tema indígena. De acuerdo, sí, pues porque eso requiere de, digamos, una capacidad de organización, de gestión para hacer una cosa de esta naturaleza. Es un asunto central. Ahí hay que hacer un esfuerzo de fortalecer el Viceministerio de Interculturalidad.
porque la experiencia de INDEP ha sido, hay que decirlo, mala. Es una experiencia que, no por un tema de sus funciones, el tema de su tarea y el tema de los recursos que tenía asignado, era absolutamente insuficiente, ¿no? Ahora, se habla de las organizaciones representativas, que serían las que serían consultadas, es decir, ¿no? Y eso es otro problema, porque ¿cómo sabemos cuáles organizaciones son representativas? Eso va a ser un lío también, ¿no? Yo creo que si bien el convenio dice que la consulta debe realizarse con los representantes auténticos de los pueblos indígenas, el Estado debiera respetar los niveles de organización que tienen los pueblos indígenas en cada uno de los países. En el caso de Perú, tendría que respetar los niveles organizativos que tiene. Existen organizaciones a nivel regional, existen organizaciones indígenas a nivel nacional y organizaciones indígenas a nivel también de las provincias, los departamentos y a niveles mucho más locales. Todas esas organizaciones son ellos, para ellos son sus representantes, y es el Estado los que debiera reconocer a esas organizaciones. Y también reconocerlos y apoyarlos, porque es imposible, por ejemplo, que lo que algunas personas decían, que la consulta, por ejemplo, de leyes tenga que hacerse comunidad por comunidad o población por población local. Eso es inviable. Tenemos que contar con organizaciones nacionales que tengan una representación y que el Estado invierta en su promoción para que sea posible el diálogo directo entre las autoridades nacionales y estas organizaciones. Porque esa es la manera de hacer efectivo, viable, práctico el tema de la consulta en ese nivel. Claro, pero por ejemplo, en el caso de las poblaciones amazónicas hay cuando menos 2, si no 4 organizaciones que pretenden la representación general de todos los grupos. Y son dos que CONAP, así es. Y en realidad no representan a todos, ninguna de las dos, entonces... Y además hay algunas, ahí tienen además comunidades que por un tema estratégico pertenecen a ambas. En realidad es un tema crucial, pero lo que busca el convenio precisamente es darle mucha flexibilidad. Si son dos, ok, dos sentamos a la mesa y conversamos, pero el tema es que tienen que tener sí representatividad para poder llegar a acuerdos que finalmente sean obligatorios para ambas partes. Ahora, esto es, me imagino, más importante en el caso de las medidas legislativas, de las leyes que se quieran consultar. Pero si se trata de medidas administrativas, básicamente inversiones mineras o extractivas, etcétera, ahí no tiene mucho sentido consultar a la gran organización, sino más bien a las comunidades locales, a la comunidad misma directamente afectada, me imagino. Así es, directamente. Ahí el tema de lo que es afectación directa es importante, ¿no? Porque lo que ha hecho el Tribunal Constitucional peruano es que tiene que haber un cambio en la situación jurídica de los derechos de los pueblos indígenas. Eso ha hecho el TC en una sentencia el año pasado. Un cambio en la situación jurídica de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Qué significa eso? No lo entiendo. Claro, que cuando, por ejemplo, si existe un derecho a la educación y el Estado toma una medida administrativa que cambia ese derecho, por ejemplo, cambiando el grupo al cual va a proveer un servicio educativo, entonces esa medida, ese cambio en ese derecho tiene que ser consultado. Eso es lo que llama él una afectación directa. Igual, por ejemplo, estamos hablando de territorios. Si el Estado va a tomar una medida que afecta en algo directamente ese derecho del territorio de un pueblo indígena, entonces esa medida... bueno, estamos hablando de cuáles son las medias legislativas que se consultarían. O administrativas. Que no era lo que yo estaba preguntando, pero podemos abordar ese tema. Las medidas legislativas que afectan. Entonces, primero que afecta implica un cambio de situación jurídica. Esas son las medidas que tienen que ser consultadas. Que implica un cambio de situación jurídica en el pueblo... De los pueblos indígenas. Tiene que ser un cambio de un derecho general o un derecho concreto de, por ejemplo, una comunidad local. ¿Qué casos específicos, por ejemplo, serían los consultados? Hay muchos casos en lo legislativo y en lo administrativo, las concesiones mineras y carboníferas, ese tipo de explotación de recursos naturales afecta la vida y la existencia de los pueblos indígenas. Es decir, ahí hay un grado de afectación mayor que el tema jurídico. Eso es muy claro. Entonces, pero por eso cuando se aplica la consulta, muchos se han confundido y dicen, por ejemplo, se consulta, pero ¿yo qué voy a consultar? ¿Cómo voy a saber que los está afectando? ¿Es un caso de afectación directo, indirecto? ¿Y cómo sé hasta dónde va? Lo que se tiene que ver es el grado de afectación. ¿Qué tipo de derechos fundamentales de los pueblos indígenas se está afectando? Cuando se dice, voy a consultar, bueno, el convenio 169 no se agota en la consulta. Y mucho se ha hablado de que se dice el convenio 169, la consulta, y se equivocan. El convenio 169 establece
los derechos básicos y fundamentales colectivos de los pueblos indígenas. Y una forma como se aplican esos derechos es principalmente a través de la consulta. Entonces, la consulta en sí misma no es convenio 169, porque todos los convenios de la OIT tienen un componente de consulta. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que tiene que ver es... derechos, por ejemplo, algunos ejemplos de medidas legislativas que podrían afectar directamente esos derechos colectivos. El derecho a la educación. Ya. Usted, si es que no hay un derecho de educación bilingüe, por ejemplo, afecta a los pueblos indígenas cuando hay una ley de educación que trata de homogenizar a los pueblos indígenas. No se puede homogenizar una ley de educación para todos. Habría que consultarlo. Habría que consultar porque es una medida que les afecta. Una ley de salud. La salud intercultural es una medida que también debería considerarse para pueblos indígenas. Pero una ley general de salud. Una ley general de salud que tenga un componente de salud intercultural sería muy positivo para pueblos indígenas. Oye, también lo contempla el convenio. El Tribunal Constitucional... No, pero una cosa es lo que hay que hacer y otra cosa es lo que hay que consultar. Sí, el tribunal ha establecido además criterios muy específicos para el caso de las leyes. Ha dicho, por ejemplo, el Código Civil y el Código Penal son norma general, eso no requiere consulta. Tendrán mecanismos de participación ciudadana, pero consulta a los pueblos indígenas no necesitan. Pero fíjese, ahí más bien de repente sí se necesita, eso ¿no? Porque el derecho penal en una comunidad campesina o nativa es completamente distinto. Ahí viene lo segundo. Si la ley, por ejemplo, el Código Civil, el Código Penal o la ley forestal, que fue un caso interesante, tiene disposiciones dentro de la ley que específicamente toca el tema de pueblos indígenas, esa parte de la ley requiere ser consultada, solo esa parte. El Congreso luego puede decidir consultar más, pero lo que está obligado es a esa parte. Y si es una ley, por ejemplo, se dicta la Ley de Educación Intercultural Bilingüe para los pueblos indígenas, entonces claramente esa ley obviamente tendría que ser consultada. Pero ¿cómo hacer para poner un límite, digamos, qué entidad es la que finalmente decide qué se consulta y qué no se consulta? Porque casi todas las leyes uno podría decir que tienen que ver o pueden tocar de alguna manera la realidad de un grupo, porque si en la medida en que precisamente la ley general está tocando a todos, y en la medida que forman parte del todo, entonces van a ser tocados también. De acuerdo pero alguien tiene que poner un límite, porque si no se debería que consultar todo. De acuerdo con el proyecto, cada entidad que dicta la medida tiene la potestad de decidir qué medida se consulta y qué no. Ahora, puede ser que el pueblo indígena piense de que la decisión de no consultar, por ejemplo, es equivocada. Entonces puede apelar ante esta entidad. En segundo lugar, si la entidad le dice no, tiene todavía el Ministerio de Cultura para una última opción. Y si el Ministerio también dice que no, ya tiene que ir a un juez. Esos son los 3 pasos que le da. Ahora, evidentemente, cada institución puede hacer la cosa más sencilla, estableciendo un reglamento, por ejemplo, cada ministerio o el Congreso, para establecer una lista clara de en qué casos va necesariamente a consultar. Lo cual sería lo mejor, porque así ya todas las partes saben exactamente qué medidas son objeto de consulta y cuáles no. De acuerdo. El convenio establece los campos de consulta y están claramente definidos. Se consultan toda medida legislativa y administrativa susceptible de afectar a pueblos indígenas. Como dice el doctor Lanegra, cada sector verá que el dispositivo o la medida que va a adoptar hasta dónde va a perjudicar a los pueblos indígenas, en qué va a afectar su derecho, etcétera. Pero también el convenio establece que se debe consultar el tema de tierra y territorio. El artículo 15 lo establece, especialmente cuando los recursos están en el subsuelo en territorios indígenas. También establece que se debe consultar toda medida que se tenga que tomar respecto a la educación. También se debe consultar toda medida que se debe tomar cuando se hable de programas de formación profesional, por ejemplo. Entonces, el convenio establece claramente cuáles son los campos en los cuales se debe consultar. Toda medida respecto a educación, entonces hay que consultar todas las medidas de educación. Las que tengan que ver con pueblos indígenas. Por ejemplo, entonces toda medida. Por eso, toda medida que afecte a pueblos indígenas. De acuerdo. Ahora, respecto de las concesiones, en fin, para la actividad extractiva en general, minera, hidrocarburífera o lo que fuese, en la actualidad existen todo un procedimiento ya establecido para los estudios de impacto ambiental que recogen la participación y la consulta, precisamente se informa, se recoge las observaciones, las oposiciones eventuales de los pueblos y todo lo demás. ¿Eso no califica como la consulta? No, de acuerdo inclusive con una sentencia del tribunal, en un caso particular respecto a las normas de sector de energía y minas, el tribunal dijo que no.
Y además le dijo al ministerio que debía dictar un reglamento de consulta para precisamente corregir ese defecto. Pero entonces vamos a tener un paralelismo. Lo que ocurrió fue que precisamente esta ley ha incluido un artículo que ha derogado ese reglamento que dio el Ministerio de Energía y Minas. El reglamento del Ministerio de Energía y Consulta que ha derogado. Ahora hay que dictar uno nuevo que ya sea acorde con esta ley. Entonces, pero esta ley es la misma. Claro, entonces lo que ahora hay que hacer es dictar un reglamento acorde con esta norma y el Ministerio tendrá ahora sí que definir nuevamente con claridad cuáles son los procedimientos dentro del Ministerio de Energía y Minas que requieren pasar por consulta por los indígenas. Pero digamos, el estudio de impacto ambiental es un proceso de consulta es un proceso mismo. Es un proceso Entonces, de participación. vamos a tener dos cosas paralelas. En realidad, el estudio de impacto ambiental, para empezar, es un proceso que se lleva a cabo en todo el país, cualquier tipo de proyecto, no es solamente los que afectan a pueblos indígenas. No, claro. Entonces, aquellos que temen pueblos indígenas incluirán una parte del proceso que podría ser parte del mismo momento de que se discute la participación, se puede incluir una etapa particular de diálogo directo con los pueblos indígenas. O sea, no tiene por qué hacerse un paralelismo, o sea, dos procedimientos. No, porque consisten en eso, en talleres con los pueblos. Sí, pero eso consiste. Pero eso puede ser visto como una etapa, exacto. Pero ojo, porque la consulta no puede ser confundida con audiencias, talleres, porque la consulta es, digamos, literalmente una mesa en la cual los pueblos indígenas y el Estado, no la empresa, se ponen a conversar. En cambio, en los EIAs normalmente es la empresa la que conversa con las comunidades. Entonces, en este caso es el Estado con las comunidades. En defecto del Estado, ¿no? Bueno, la empresa tiene que estar ahí porque tiene que exponer sus proyectos, pero el Estado debería estar, lo que pasa es que no está. En la consulta, la obligación es del Estado. Es del Estado. El Estado que se sienta a la mesa con el pueblo indígena a discutir la medida que el Estado va a dictar. La empresa ahí es un actor tercero. Eso falta reglamentar en todo caso. Eso exactamente. Tiene que haber en algunos casos reglamentos. En el caso del Congreso, en el caso del Ministerio de Energía. La consulta es un proceso. Ahora, es un proceso de diálogo. Claro. Y es un proceso. Ahora es importante definir también a quién se consulta en el caso, es decir, a quiénes, cuáles son los límites geográficos de la consulta en el caso de una inversión minera o hidrocarburífera. Porque, por ejemplo, en el caso de Puno reciente, ¿no? La minera Santana, en donde todas las poblaciones del área de influencia de la mina, eran como no sé cuántas comunidades, 20, 30 comunidades, todas habían prácticamente aprobado el tema en talleres, en todo el proceso del estudio de impacto ambiental. Todas estaban de acuerdo. Estaban incluso hasta eventualmente entusiasmadas con porque esto iba a mejorar sus niveles de vida, etcétera. Y el movimiento vino de las comunidades o de grupos vecinos o lejanos, más o menos lejanos o vecinos, que fueron los que finalmente obligaron a estos a renunciar a esa idea. Entonces, es decir, la consulta tendría que ser a los directamente... Eso es cierto, los directamente afectados. Es el ámbito de la consulta. Porque si no, habría que consultar a todos los peruanos por cada mina. En realidad habría que hacer dos cosas. Primero, determinar si la población es indígena. Claro. Y en segundo lugar, determinar solamente el ámbito de la medida. En este caso, claramente, es solamente el ámbito del proyecto. De acuerdo. Ahora, hay preocupaciones respecto de en qué medida esta ley o su reglamentación va a retardar mucho la inversión, va a poner problemas, en fin, en el sentido de que se pueda convertir en una cosa muy farragosa, muy engorrosa, muy difícil de procesar. Creo ¿Qué que experiencias hay de eso en otras partes del mundo? ¿Cómo funciona? De repente podrías contarle lo que hay en otras partes del mundo porque hay mucha experiencia al respecto. Me imagino que debe haber. Sí, hay países, por ejemplo, los Sami, que están en el norte de Europa, o sea, Noruega, Finlandia y Suecia, específicamente, o precisamente ni Ecuador, ni Perú, ni Bolivia son eso. Sin embargo, los Sami están dispersos en todos esos tres países. Ya. Y el pueblo Sami se ha organizado a través de un parlamento. Y el parlamento Sami es el mecanismo que acciona en un mecanismo de consulta, y los gobiernos se invocan al parlamento Sami para cada vez que necesitan consultar al pueblo Sami las medidas que les va a afectar en cualquiera de los países, y el parlamento Sami, en coordinación con los estados, con los gobiernos, ejecuta la consulta. Entonces, esa es, por ejemplo, una forma. En otros países también hay mesas de diálogo permanente, donde el Estado convoca cada vez que va a tomar medidas administrativas o legislativas y conversa con los... Pero son mesas formales, no es una mesa que se instala hoy y después se desaparece, o que viene uno, mañana viene otro, y no entra realmente el Estado de una manera seria y de buena fe a dialogar con los pueblos indígenas. Entonces, establecer mecanismos
realmente serios y formales, no solo de consulta, sino de participación, porque si bien el artículo 6 del convenio habla de la consulta, el artículo 6 hay que leerlo con el artículo 7, que quiere decir mecanismos de participación. Consulta y participación es un pilar fundamental. ¿Participación en qué sentido? Participación efectiva, es decir, en los procesos de decisión, de toma de decisión, tienen que estar los pueblos indígenas. No es solamente tomar su punto de vista, escucharlos en un proceso de consulta, dialogar, sino también hacerlos participar, y participación efectiva quiere decir con voz y voto. Que digan, ¿esto les parece? ¿Qué quiere decir consultar? Es demandar su punto de vista, claro. Preguntarles cuál es su prioridad de desarrollo, cómo les parece, esto les va a afectar, en qué grado, o a lo mejor el sector no está viendo el grado de afectación que los mismos indígenas los va a explicar, ¿no? Ahora, queda claro que, sin embargo, esto no implica veto, ¿no es cierto? Efectivamente. Efectivamente. Eso es concordante muy claro. con tanto ¿Sí? lo que ha hecho el Tribunal Constitucional del Perú. Con lo que dicen los órganos de control de la OIT, que también dicen que el derecho a la consulta no es sinónimo de veto, no es veto. Y entonces, cuando uno empieza a dialogar, definitivamente uno tiene que entrar de buena fe a un espacio de diálogo, claro. Y no puede ir pensando en que yo tengo o la otra persona tiene el veto. Ahora, lo que sí el veto anula un proceso de consulta. Sí, lo que sí había que precisar es, ojo, consultar si es una obligación, y dos, si hay un acuerdo, el acuerdo efectivamente es obligatorio para las partes. Eso es clarísimo. Ahora, la medida que se adopta el Estado al final, imaginemos que no hay acuerdo, tiene que quitar una medida, y esa medida evidentemente tiene que ser en el ámbito de competencia del Estado. No puede disponer de bienes que no son del Estado, o sea, si son bienes de propiedad, por ejemplo, evidentemente tiene que pedir el permiso al propietario para usar un bien, y debe salvaguardar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Esa es cosa que para cualquier medida de cualquier peruano se exigiría. O sea, esa misma recoger en lo posible lo expresado en la consulta, precisamente. Y además, y sin duda, incluir cumplir el rol de protector de derechos, finalmente, porque esto es un problema de derechos. Claro. Son derechos colectivos que se suman a los derechos fundamentales y constitucionales que tienen los pueblos indígenas, en tanto pueblos, pero en tanto individuos, como los tenemos todos. Ellos además tienen sus derechos, tienen más derechos que nosotros, es una cosa. Tienen derechos colectivos que solamente lo ejercen en grupo, no lo ejercen personalmente. Empezar a protestar porque tienen más derechos que todos nosotros. Ahora, sin duda creo que hay que decirlo, creo que compartimos con la OIT, que es sin duda un primer paso. Hay todo un desafío del Estado de atender la agenda histórica de los pueblos indígenas, y esperamos que pues pronto se promulgue la norma, y sin duda esto es acompañado de una celebración y además de un momento simbólico importante en la vida de los pueblos indígenas del país. La OIT también ha expresado su satisfacción y ha considerado que es un paso significativo la aprobación de en esta primera instancia de este proyecto de ley, que sin duda va a fortalecer la protección de derechos de pueblos indígenas y también va a fortalecer la democracia en el país y el respeto a la diversidad, porque somos un país diverso. Bien, les agradezco a Iván Lanegra y Lilian Landeo por su participación en la Hora N para aclarar este punto, que es muy importante porque a la larga, por lo menos desde nuestro punto de vista, la mejor manera de reivindicar los derechos es a través de salir de la pobreza, incorporarse al mercado, incorporarse al crecimiento, y para eso pues se necesita inversión también, entonces hay que encontrar un equilibrio. Sí, quizá un punto antes de irme es recordarles también que la consulta es un instrumento de protección jurídica de las inversiones, y entonces los empresarios que lo vean de buena manera esa ley, porque al contrario a ellos les va a ayudar a proteger sus inversiones. De acuerdo. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Es buen apunte. Vamos a una pausa y regresamos ahora con la historiadora Carmen McEvoy, que acaba de publicar un nuevo libro que lo ha presentado.